Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a comenzar esta presentación sobre Archicad Star Edition 2021. Dejadme que habilite los controles para que verifiquemos que efectivamente el audio y el vídeo es correcto. Vamos a ver cómo se sitúa correctamente. Muy bien, pues una vez aquí presento, bueno, ya me conocéis, soy José Juan Márquez, director técnico de Archicad España, y vamos a hacer un resumen de qué es lo que pretendemos enseñar en esta hora más o menos, que es lo que durará más o menos la presentación, con preguntas incluso incluidas. No pretendemos hacer una explicación de cómo funciona Archicad. Sí que queremos ver las diferencias. Siempre que hablamos de Star Edition, hacemos mención a que es una versión limitada de la versión profesional. Esto, que está bien y se explica por sí mismo y no es es una gran verdad, creemos que en esta ocasión vamos a poder hacer una comparativa de cuáles son las necesidades que podemos tener desde la versión Star Edition hacia la versión profesional, sin estar comparando continuamente, pero sí viendo las diferencias. Tengo abiertas dos versiones de Archicad, una versión profesional de Archicad 24, donde he dejado el navegador en la izquierda, creo que se verá, y las selecciones de los elementos serán en distintos colores de los habituales con respecto a la versión Star Edition que tenemos en su entorno estándar o por defecto. Este modelo ya lo conoceréis, no es el mismo, si bien es la misma geometría, este modelo ha habido que haberlo levantado desde cero. ¿Por qué ha habido que haberlo levantado desde cero? Porque, como sabemos, Star Edition y la versión full, o versión 24 en este caso, no son compatibles. Es decir, los archivos que se hacen con una versión Star Edition sí pueden ser abiertos con una versión profesional, pero no al revés. Esto lo explicaremos ahora, enseguida, porque tenemos aquí la página web donde quiero hacer mención a esto. No iré pasando línea por cada una de las opciones, quiero que sea Archicad el que nos vaya contando esto, pero sí que haremos de vez en cuando mención a esta lista de diferencias entre Star Edition 2021 y Archicad 24. Bueno, dejadme que os hable de Archi España, ¿de acuerdo? La conocéis, tenéis información en la página web, en el correo, sí, en el correo donde os ha llegado, donde os habéis hecho el registro, ¿de acuerdo? Y podéis poneros en contacto con nosotros para cualquier tipo de preguntas o para cualquier tipo de necesidades, a través del correo electrónico, a través del el teléfono, por supuesto, y a través del propio cuestionario que aquí os muestro. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con el entorno de Archicad y Star Edition. Archicad 24 y Star Edition. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, el paso de uno a otro. A ver, importante. En la página web que os he enseñado, tenemos la posibilidad de bajar hasta las diferencias que hay, explicadas no por listas, sino explicadas de una forma por medio de literatura. Quiero decir que no están punto por punto, sino las generalidades. También tenéis la posibilidad de ir a las opciones de descarga de la Star Edition en un PDF, ¿de acuerdo? Es decir, tenéis aquí la disponibilidad de descargar un PDF con las diferencias entre Star Edition y Archicad 24. Bueno, no solo Star Edition, sino las distintas versiones de Star Edition. En la propia página web de archicad.com o graphisoft.com tenéis en el apartado de soluciones Star Edition, tenéis también de la misma forma las diferencias aquí otra vez por lista o por medio de un listado de los elementos que nos marca qué es lo que hace Archicad 24 y con respecto a ella las diferencias que hay de Star Edition 2021, incluso las cosas que incorpora 2021 con respecto a las anteriores versiones de Star Edition. Esto que he leído muchas veces no se entiende, vamos a tratar, como digo, de explicarlo hoy de esta manera. Esta es la versión Star Edition. Si vemos el entorno de trabajo, es absolutamente igual, o puede ser absolutamente igual, y las grandes diferencias estarán en todos los automatismos y los elementos que podamos trabajar en equipo, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Vamos a echarle un vistazo al modelo, que ya digo, conoceréis de otras veces, pero ha habido que levantarlo desde cero. Mirad, lo primero que vemos, dejadme que quite el panel de control del GoToWebinar para que no me moleste, bueno, aquí lo podemos ver, es que el navegador no tiene el concepto o el apartado de publicar. De igual manera, si bien tenemos el gestor de dibujos, no tenemos el selector de proyectos. Es decir, no podemos decirle a Archicad que abra otro proyecto desde este mismo para traer información. Esto quiero mostrarlo. Te digo que no estaré haciendo continuamente alusiones de uno y otro, pero cuando sean necesarias o cuando sean muy claras. Este selector de proyectos, como veis, me permite poder abrir otro modelo de Archicad para traer información de él.
Y además me permite utilizar el gestor de cambios, que no existe en Star Edition. Pero sí tenemos el navegador, el organizador y el gestor de dibujos. Esto lo vamos a poder mantener como si de un Archicad normal. Y de hecho no lo vamos a echar de menos solamente a la hora de publicar. Y veremos qué es publicar, que todavía hay gente que no diferencia entre imprimir o guardar o publicar. Vamos a verlo. Por cierto, hago mención a esto ahora, pero seguramente lo determinaréis vosotros. Esta presentación, por supuesto, los usuarios de la versión profesional, digamos que no tienen mucho interés para él. ¿Por qué? Porque ya conoce la versión profesional. La limitación hacia atrás seguramente no les es interesante. Con lo cual sugiero que, si queréis verla, la veáis. Va a haber una grabación, se está grabando de hecho, pero creo que el interés es para usuarios que están entendiendo que quieren entrar al BIM y quieren entrar al BIM de una forma paulatina, por medio de poco a poco ir conociendo cuáles son lo que le ofrece Archicad Star Edition como programa modelador BIM, pero digamos que cualquier usuario de la versión profesional, aunque sea de versiones anteriores, no tiene mucho interés esta presentación. Bueno, dicho esto, sigo. Decía que si abro el organizador o el gestor de dibujos, será exactamente igual que el gestor de dibujos de la versión profesional. Nos permite gestionar los elementos por medio de sus vistas o dibujos colocados en los planos y podremos actualizarlos, revincularlos o hacer lo que nosotros queramos. Tendremos control sobre ellos. De igual manera, en el centro de actividades, si hubiese cualquier tipo de incidencia, nos va a avisar continuamente. ¿De acuerdo? El centro de acción nos va a avisar si hay algún tipo de biblioteca o algún elemento, qué es lo que le pasa, los dibujos si están actualizados o no. Exactamente igual que una versión profesional. Seguimos. Si abrimos el organizador, la diferencia será que el organizador tiene siempre un icono menos. Es decir, vemos el mapa de proyecto, el mapa de vistas y el libro de planos. Y en la parte correspondiente al organizador aparece el mapa de vistas y el libro de planos. No aparece el publicador. Es la única diferencia. Es decir, si llamamos al organizador, en la versión profesional, vemos que ese icono es el que nos falta en el anterior y este icono es el que nos falta en el anterior. ¿Esto dónde nos lleva? Pues a que no podremos guardar, imprimir o plotear de forma masiva todo nuestro proyecto, pero podremos guardar a DWG, a PDF, a IFC, a Binex, podemos guardar sin ningún tipo de problemas, simplemente que de forma individual cada uno de los documentos que nosotros queremos guardar. Haremos una práctica para que esto se vea claramente. Bueno, pues vamos a, una vez hecho esto, a darnos una vuelta por el modelo. Bueno, el mapa de proyectos es exactamente igual que el mapa de proyectos de la versión profesional. No hay ninguna diferencia. Es decir, tenemos los mismos elementos. No tenemos ningún punto de vista que no aparezca. Aparecen los alzados, aparecen los documentos 3D. Todos los elementos aparecen exactamente igual en el mapa de proyecto. Y en el mapa de vista, exactamente igual. La dinámica es la misma. Guardar una vista, la que sea, y esta nos permitirá dar una vuelta o guardar documentación del modelo para llevarlo a nuestros planos. Vamos a ver el modelo de esta forma para que lo entendamos. Tenemos una pequeña planta de cimentación, donde sí que quiero hacer mención a lo siguiente. La herramienta forma, en este caso habitualmente siempre modelamos el terreno con una herramienta malla, que también está disponible. La herramienta malla también está disponible. La herramienta que no está disponible, en este caso en la versión Star Edition, es el muro cortina. Hablaremos de cómo podemos gestionar la falta de ese muro cortina. No dejamos de poder hacer las cosas, simplemente que tendremos que hacerlo con una herramienta no tan automática como es el muro cortina, para hacer algún falso techo modular o para hacer un cerramiento. Lo que haríamos sería utilizar la herramienta ventana o la herramienta objeto, como en este caso también hemos hecho. Entonces decía que aquí hemos utilizado la herramienta forma. La herramienta forma está disponible dentro de Star Edition, con lo cual podremos utilizar como si de SketchUp se tratase, haciendo elementos y trayendo y convirtiendo elementos de Archicad a la herramienta forma. Si nos damos cuenta, la herramienta forma nunca tuvo, o no tiene, la oportunidad de vincular por la parte superior. Con lo cual, la herramienta forma en Star Edition y la versión profesional es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Ahora veremos esa falta de vínculo, que es también lo que acarrea en cuanto a la forma de trabajo. El sótano sería este, la planta baja. Vemos que ya aparecen elementos muro cortina. No son elementos muro cortina. Vamos a explicar esta opción. Todos los elementos que hagamos, en este caso son objetos, los podemos hacer con las herramientas propias de Archicad, los forjados, los muros, las ventanas, lo que nosotros queremos. Aquí lo único que hemos hecho ha sido, como si de un cerrajeso se tratase, mandar al suelo una serie de perfiles, una serie de vídeos y lo hemos guardado como objeto. La opción de guardarlo como objeto, sabéis que está disponible siempre, es seleccionar cualquier elemento y desde el menú Archivo, Biblioteca de Objetos, guardar selección como objeto, en este caso. Podemos guardar también como puerta, como ventana, para que forme parte, pero no sería la opción de sustituir a un muro cortina.
¿Qué es importante en todo esto? No solamente crearlo, sino que cuando lo creemos, darle la clasificación correcta para que cuando nosotros guardemos esto para comunicarnos con cualquier programa de instalaciones o mediciones o el que fuese, que esté clasificados los elementos. Con lo cual, como veis, a pesar de ser objetos, son elementos objetos, la clasificación se ha hecho para muro cortina. Cuando esto sea recogido, y luego lo veremos también, cuando esto sea recogido por Solibri en este caso, que lo tendré abierto, lo abriré, esto será un muro cortina y estará clasificado como tal. ¿Para qué? Para que tenga todos sus atributos como un muro cortina y pueda ser cuantificado o controlado o gestionado como un muro cortina. Esto sí es importante. Digamos que lo que perdemos es el automatismo de generación de la geometría, pero no todas las demás opciones de nuestro modelo. Tenemos los materiales, tenemos la visualización, tenemos las definiciones, todas las opciones las tenemos. Y además el muro cortina sí está vinculado en Archicad Full o profesional. Tiene un vínculo, vamos a ver esto que lo abriré con la herramienta muro, que es la más evidente. Si selecciono un muro, este por ejemplo, y entro en definición del muro, la diferencia aquí, veis que da la apariencia que falta un campo, de hecho falta un campo. Si nos vamos a la versión profesional y selecciono un muro cualquiera, y entro en definición, lo que nos permite la vinculación, ¿vemos? Aquí se está comportando exactamente como si no fuese una versión profesional. Es decir, nosotros le podemos decir que se vincule a la cubierta y de esta forma no tenemos que preocuparnos de la altura de nuestro muro, sino que nos preocuparemos de cómo se queda antes del final de ese piso o no llega o se pasa para que nos dé su altura nuestro muro. Muro o todos los elementos que tienen ese carácter de altura de vinculación a pisos. Los elementos son la zona, los pilares, los muros cortina, todos los elementos que tienen un componente vertical. Un forjado no sería, puesto que tiene un componente de espesor, pero un pilar sí lo tendría. Entonces, esto es lo único que nos afecta. Es decir, que en caso de que crezca el piso, también crecerá de forma automática el muro que esté vinculado a él. Esto no lo hace la versión Star Edition. Es un mal muy menor, no tiene mayor trascendencia, pero habrá que ocuparse de ello y habrá que estar al tanto de gestionar esa información. Continuamos. Vemos ahora la planta primera. Importante, vuelvo aquí atrás. Una de las cosas que nos otorgó la versión 24 era una serie de objetos importantes con un modelado mucho más realista. Aquí estamos viendo uno de esos objetos. La versión de la biblioteca es la misma exactamente de la versión 24 y si cambiamos, vamos a hacerle cambio en las opciones de vista de modelo, es decir, en vez de decirle que los elementos de biblioteca, vamos a cambiar aquí, donde los elementos de biblioteca pueden tener más o menos detalle, tanto las ventanas como las puertas, como los elementos de ítem de biblioteca, vemos que pueden tener más o menos detalle. Pues ese detalle del que estoy hablando, vemos cómo nos afecta en cuanto a que los elementos ya están redondeados, tienen algún tipo de elemento que no es tan rectilíneo e incluso el acabado de los materiales. Esto lo tiene la Star Edition, al igual que la versión 24. Continuamos subiendo el modelo. Todos los muebles que nosotros insertemos podremos descargarlos desde Bin Components, podemos utilizar favoritos, los favoritos siguen estando disponibles en nuestro modelo, de hecho es una herramienta que no tiene versión, con lo cual se puede llevar información de cualquier programa de Archicad a cualquier otra versión de Archicad, y los favoritos los tenemos disponibles continuamente, sin ningún tipo de problemas. Otra opción que también tenemos disponible es la oportunidad de hacer que los elementos que las capas sean alámbricas. Quiere decir, si estoy viendo este elemento como opaco, yo puedo entrar en definición de capas y las definiciones de las capas son las mismas. Podremos decir que este elemento sea alámbrico, incluso que se conecte o no con el número de intersección entre elementos de capa. Le podemos decir OK y a partir de aquí tenemos la oportunidad de mezclar vistas de elementos opacos con elementos alámbricos. Tampoco hay diferencia en esto con respecto a Star Edition. Nos va a permitir seguir trabajando con las mismas opciones de visualización. Continúo, ya vemos todo el modelo. Muy importante también el poder disponer de distintas visualizaciones con el plano de corte. Es decir, si habilitamos el plano de corte, tendremos la posibilidad de cortar nuestro modelo, ahí lo estamos viendo, hasta donde nosotros queramos. Y una vez que lo cortemos, finalizamos y estaremos viendo el elemento seccionado. Seccionaremos tanto horizontalmente como verticalmente. Y incluso en sentido ortogonal podremos hacer las secciones que nosotros necesitemos. Una vez hecho esto, podemos decirle que nos se muestren los planos de corte y tendremos una vista que hemos generado
través de la sección 3D que está disponible y sigue disponible en Star Edition. De igual manera, nosotros podemos ver nuestro modelo con toda su información gracias a visualización parcial de la estructura. Es decir, la visualización parcial de la estructura también está disponible. Es decir, en el menú Documento, visualización parcial de la estructura, la tenemos disponible. Donde en los controles de visualización podemos decirle que queremos ver solamente los elementos sin acabado. Ahí estamos viendo los elementos sin acabado. Esto quiere decir que también tenemos disponible, si yo selecciono este muro y le digo que quiero editar su compuesto, los compuestos. Los compuestos también están disponibles y los elementos tendrán cada una de sus capas con la posibilidad de seleccionar que sean núcleos, acabados u otros. Esto también ocurre con los perfiles personalizados para muros, pilares y vigas y barandillas y objetos. Lo tenemos también disponible. No solo eso, sino que también tendremos lo veremos también, los marcadores en los muros y perfiles personalizados. De esta forma, sin necesidad de utilizar, por supuesto, distintos elementos, es decir, varios muros, podremos determinar que queremos verlo así. Es decir, ya no vemos elementos de agarre. Incluso si entramos en las definiciones de filtrado, podremos decirle que no queremos ver las ventanas y las puertas y podremos quedarnos estrictamente con, incluso diciéndole que apague. Las capas rápidas también están disponibles en la versión Star Edition. Podemos apagar las capas simplemente por seleccionar un elemento y apagar su capa. Ahí vemos cómo vemos los elementos solamente con sus núcleos. Y, por supuesto, le podemos decir que son los elementos de carga. Es decir, todos los elementos clasificados, seguramente, independientemente de que sean clasificados o no, tendremos la posibilidad de seleccionar un forjado, entrar en su definición. Vemos como aquí no afecta el vínculo por altura de piso y vemos que tenemos la oportunidad de hacer que los elementos sean de carga o no sean de carga. Si bien no podemos ver la opción analítica de la versión profesional, vamos a ir a la versión profesional, la ArchiCAD 24, estamos aquí, le decimos que queremos ver los elementos de carga. Es muy parecido, pero la opción es que tenemos el método analítico. Ese método analítico me permitirá ver los elementos 1D y 2D y cómo se ha creado y cómo va a ir a un programa de estructuras, ¿de acuerdo? Esta opción no la tenemos. Si bien sí tenemos el gestor de incidencias en la versión Star Edition. No tenemos el gestor de cambios para gestionar cambios y entregas, pero sí tenemos la oportunidad de hacer incidencias. Es decir, si volvemos aquí, bueno, aquí hemos visto que efectivamente es importante que los elementos tengan una posición. Esto de cara al IFC o a OpenBIM es importantísimo, que sean exteriores o interiores y que sean elementos de carga nueva, igual que resistencia a fuego y demás. Todas las opciones de cara al BIM o al OpenBIM estarán disponibles según su clasificación. Aquí hemos hecho hasta 5 clasificaciones. Bueno, pues seguimos. Decía que tenemos el gestor de incidencias. Podemos abrir el administrador de incidencias y a partir de aquí seleccionar un elemento y decirle que es una nueva incidencia, le creamos una nueva incidencia y ahí le podemos dar el nombre, cómo se llame, y a partir de aquí podemos hacer información, incluso exportar e importar BCFs para que vaya información a cualquier usuario con el cual nos queramos comunicar. Esto es importante, podremos seleccionarlo, podremos desde ahí hacer la selección, nos informará, tendremos nuestras incidencias gestionadas e incluso el gestor nos permitirá decidir quién lo gestiona, cómo se resuelve. Esto ya lo hemos aplicado en ArchiCAD 24. Está exactamente igual que ArchiCAD 24. No hay ninguna diferencia. La diferencia es que ArchiCAD no hará gestor de colisiones, por ejemplo, o gestión de colisiones, y Star Edition me refiero, y eso sí nos da una incidencia muy clara de cara al MEP, de cara a instalaciones o de cara a estructuras. Pues continuamos. Vamos a la planta baja porque quiero explicar que también, gracias a la posibilidad de no tenemos grandes sobreescrituras gráficas. Digo, no tenemos grandes porque tenemos sobreescrituras gráficas, pero quiero explicarlas. Si me acerco aquí, como hemos dicho, tenemos la posibilidad de seleccionar el elemento como compuesto que es, y si nosotros nos vamos a sobreescrituras gráficas, vemos aquí que pone sin sobreescrituras gráficas. Si entro en la definición de sobreescrituras gráficas, vemos que no puedo importar y exportar sobreescrituras, sí puedo crear nuevas, pero las nuevas que crea, si creo una nueva, la que fuese, nueva combinación, están disponibles una serie de reglas específicas para
y que estuvieron siempre en Archicad antes de existir las sobrescrituras gráficas, que son la posibilidad de escribir las tramas. Y eso es lo que nos permite. Es decir, podemos sobreescribir las tramas para que los muros no tengan compuestos o no tengan líneas separatorias de las distintas capas entre sí, que los elementos, objetos se vean con tramas, sin tramas, cómo queremos que se vean. Y esto afecta a las tramas envolventes, a las tramas de zona, a las tramas de dibujo y las tramas de corte. Con lo cual podremos sobreescribir tanto las plantas como las secciones y los documentos 3D, porque el documento 3D, como dije al principio, el mapa proyecto también está disponible. Vamos a ver esto, es decir, si yo le digo que sin tramas, veríamos que todas las tramas de zona, de corte, envolventes y dibujo están sobrescritas a transparente. Al decirle OK, vemos cómo efectivamente sucede. Yo selecciono mi compuesto y podré verlo de una forma mucho más simple y sencilla, porque hemos sobrescrito las opciones de tramas. Esa es la sobrescritura que tiene Star Edition. No tiene como consecuencia, precisamente por una cuestión heredada de las sobrescrituras gráficas, la herramienta rehabilitación. La herramienta rehabilitación no la tenemos disponible. Sería a través de capas. Todas las opciones que no tiene la Star Edition con respecto a la profesional se puede hacer, pero de una forma mucho más cara en tiempo. ¿Vale? No es tan automática, que es lo que nos ofrece, pero siempre se puede hacer. Es decir, podríamos crear capas para poder hacer nuestras rehabilitaciones. Con lo cual esto nos llevaría a que podríamos ver, como digo, la planta así, ¿no? De igual manera, la sección, si yo llamo una sección, que están disponibles las secciones con las mismas opciones de redistante, con las mismas opciones de visualización, con las opciones de cotación, exactamente igual. Aquí lo estamos viendo, pues cuando selecciono este elemento, vemos que efectivamente se recorta ya lo sabemos esto, pero si no lo sabemos, para los que son nuevos en Archicad, que se hace a través de materiales de construcción. Es decir, las opciones de materiales de construcción también están disponibles en esta edición, con lo cual las prioridades, aparte de poder clasificar los materiales, que también vemos aquí cómo hemos clasificado los materiales solamente con la clasificación V2, hemos clasificado todos los materiales, luego le echaremos un vistazo a los listados, donde cada elemento tiene una posibilidad de decir que es un mineral o que es un aluminio o de la clasificación que uno haya querido. Pero eso también va a ir en el IFC, esto es importante. Entonces decía que esa prioridad, que aquí la tenemos, hormigón armado, tiene más prioridad que la fibra de vidrio, más prioridad que el yeso, más que la grava, y esto hace que los elementos entre sí se limpien, como estamos viendo en la parte de detrás. Con lo cual, los materiales de construcción están disponibles, incluso con la posibilidad de clasificarlos en la Star Edition. Muy bien. He dicho que antes podemos sobreescribirlos, pues simplemente le decimos que es sin tramas y ese sin tramas, que ya lo tenemos aquí guardado, sería la misma opción. Seleccionamos el elemento, lo vemos, lo visualizamos, pero tenemos una sección más limpia, más asequible si queremos de cara a hacerlo a otra escala, de no hacer la escala 1.50, sino a la escala 100 o 1.200, para que nuestros elementos se limpien de forma automática. Esto, de igual manera, lo podemos hacer en sección en 3 dimensiones, es decir, aquí estamos viendo la ventana 3D seccionada y, como sabemos y he dicho, tenemos documento 3D también disponible, es decir, la misma visualización, pero vectorial. ¿Para qué? Pues para poder visualizarlo de forma viva. Cuando digo viva es que los cambios que hagamos aquí, del compuesto o de los elementos gráficamente, también estará disponible. Y si aplicamos la sobreescritura sin tramas, tendremos esa misma sobreescritura sobre el documento 3D. Documento 3D que además podremos, por ejemplo, si ya queda muy sencillo, pero no quiero que haya tanta información de tramas y demás, de los compuestos, siempre podemos documentarla. Y los elementos de documentación, las etiquetas, también son asociativas, con lo cual podremos elegir una, con la que sea, y ponernos encima de, en este caso, el forjado, hacer un clic y, bueno, aquí me dice que hacer visible la capa, pues aquí vemos cómo efectivamente me coloca toda la información asociada a ese forjado que me dice cuáles son sus materiales. Si lo hago sobre este peto, pues me da la información de este peto. Si lo hago sobre el cerramiento, me lo hará sobre este cerramiento. Y me dará la información etiquetada en este caso, en este documento 3D. Por supuesto, estas etiquetas se pueden mover, las podemos colocar donde necesitemos para que se visualicen, estarán asociadas y podré generar la información que necesite, la dejaremos para que la llevemos luego a planos y veamos también cómo documentamos nuestros planos. La información que nosotros visualizamos cuando nos ponemos encima de un elemento, toda esta será etiquetada, con lo cual lo podremos etiquetar para documentar en vistas de sección, de plantas, de documentos 3D, donde queramos. Importante, cuando yo me movía en la planta y hacía mención a cómo se visualizaba, veíamos el eje, si decíamos que sin sobreescritura, o mejor dicho, sin trama, vamos a volver a decírselo,
vemos que aparece un pilar que está ahí, que tiene una serie de atributos de modificadores. Quiere decir que un pilar, como sabe, bueno, los pilares, todos los modificadores de los perfiles personalizados y el pilar los tiene, me permiten hacer lo que vamos a hacer a continuación. Es decir, si yo vuelvo a entrar, este es el que he seleccionado. Vemos que no tiene ningún chapado. Simplemente se ve la sección de lo que sería el alma y el ala de dos UPNs en cajón. En este caso serían, no lo hemos hecho con mucho detalle, pero si nos vamos y vemos que se llama UPN en cajón. Dos UPNs en cajón. Ese es su perfil. Si vengo aquí y selecciono este otro, de igual manera, vemos que es UPN en cajón. Lo que quiero indicar es que este perfil, si es exento, voy a moverlo aquí para que lo veamos así. Si es exento, será perfecto que esté chapado con el material que sea. Pero si está embebido, seguramente no me interesa que tenga ese chapado. Esto lo sabemos que lo tenemos disponible en los modificadores para poder modificarlo, darle más espesor, modificando ese parámetro o ese modificador, que es como se llama, y podremos decirle que no tenga ese espesor. De esta forma, tendremos el mismo perfil que cumple dos funciones, claramente. Que además también podremos documentarlo. Es decir, podremos irnos a las etiquetas y en las etiquetas elegir de las etiquetas con favoritos o como nosotros queramos, es decir, pues quiero que me dé la información de, que tengo listados inclusive, del perfil. Pues este perfil, le digo que coloque aquí esta información donde me dice que es el pilar 05, donde me dice su longitud y donde me dice su peso. Y esto será continuamente actualizado si hacemos modificaciones sobre la dimensión del pilar o lo que fuese. Si le decimos que el pilar no es de 3,10 metros, sino que es de 2,90, pues perdón, 3,90, bueno, puede dejar 3,90, da igual, no tiene importancia, pues aparecerá que es de 3,90, con lo cual también los kilos cambiarán. Esto me lo va a estar dando continuamente. Las etiquetas asociativas también las tiene la Star Edition junto con los modificadores de perfiles de bibliotecas, de perfiles personalizados. Muy potente y muy importante que se mantenga. No tenemos que hacer ningún tipo de cambio. Por supuesto, tenemos la posibilidad de ver nuestro modelo en perspectivas cónicas y en perspectivas axonométricas para poder generar caballeras aéreas o lo que nosotros necesitemos. De hecho, iba a generar una caballera aérea para hacer un plano de composición del edificio y lo he hecho con una cónica que creo que no es tan... es más vistosa, pero no es tan ortodoxa. Ya lo veremos luego en el plano. Una de las cosas que siempre se hace mención es que no tiene motores de renderizado, ¿de acuerdo? Es decir, sí tenemos la posibilidad de decirle que hacemos una imagen creativa, definimos el fotorendering y en el fotorendering lo que haríamos sería decidir cómo es de grande y cuáles son sus atributos. El motor de render es el básico, es un OpenGL. Bueno, no es poco, está bien, es suficiente. Si le damos aquí que lo revise ahora con las opciones que tenemos, pues dependiendo de las opciones que le hayamos dado al anti-aliasing, a la luz del sol y cuál va a ser, esas serían las opciones, y dependiendo de los materiales también que hayamos usado en cuanto a sus texturas. Pero lo podemos utilizar, es decir, si yo le digo aquí que utilice la ventana, tamaño de la ventana 3D, le decimos aquí que el renderizador básico, pues por ejemplo, el anti-aliasing sea mejor, que las fuentes del el sol arroje sombras, que tenga alta precisión, que utilice transparencias y que me haga un anti-aliasing de la textura con la calidad que nosotros le digamos, e incluso que sea final el método de sombras, bueno, con esto ya bastaría para que cuando le dijésemos aquí que hiciese una previsualización nos mostrase cómo se va a visualizar y la imagen no sería con anti-aliasing, perdón, con radiosidad, no sería con el motor Cine Render, pero nos daría una vista 3D con esta calidad, con las texturas, con las sombras, con los materiales de transparencia, que una vez que estuviésemos disponibles le diríamos que lo hiciese. No tarda mucho, vamos a decirle que lo haga, pues esta sería la opción. Cuando acabase, pues tendríamos en unos minutos, hombre, esto cuanto más le pidamos, mejor. Vemos que esas zonas sobreexpuestas luego no aparecerán así, evidentemente, entonces aparecerán blancas. Lo que quiero indicar es que cuanto más pidamos de resolución, cuanto más pidamos de aliasing y cálculo, más tardará, pero suficiente para hacer un render. Siempre tenemos la posibilidad de exportar a Arlantis, siempre tenemos la posibilidad de exportar a Twinmotion, tiene la posibilidad de llevar a FBX de Twinmotion. Siempre podemos llevar, y es lo siguiente que vamos a hacer, al Binex. Esto es muy importante. Y además no llevaremos al Binex solamente el modelo, llevaremos el modelo con sus planos. Y ahora además que ya tenemos disponible no solamente en el navegador web, para verlo en Android o en iOS, sino en un navegador web, pues también tenemos el visualizador de escritorio. Vamos a hacerlo ahora. Bueno, pues este es el tiempo que no quería yo esperar, pero no he querido
dejar de hacerlo. Vemos como las texturas son las que hayamos incorporado, dependiendo de la calidad que tenga la textura, pues así aparecerá. Insisto, estas sobreexposiciones aparecerán en blanco en cuanto acabe, no va a aparecer así, por supuesto. Entonces lo que no tenemos es el render de boceto para imitar acuarela, para imitar carboncillo y el motor de cine render de Cinema 4D. Eso es lo que cuando decimos que no tenemos, vemos ahí cómo aparece, aquí podemos borrar, esta sería la imagen. Esta imagen es una imagen bitmap de nuestro modelo. Pequeñita, 1300, cuanto más grande la pidiésemos, pues mejores opciones tendríamos con transparencias, con texturas, las que toquemos. ¿De acuerdo? Es decir, aquí que no guarde, no hace falta que lo guarde ahora, no guardamos. Bien, yo decía que íbamos a guardar a Binex. Voy a guardar enseguida a Binex, pero antes quiero darme una vuelta por los planos. Son planos muy elementales también que hemos hecho, que hemos creado durante la mañana, con lo cual también da una idea de cómo nos permite esta edición trabajar. Es decir, es igual de versátil, igual de rápido que la versión profesional, porque me permite, hombre, vamos a ver, el modelo se gestiona de forma rápida si no tienes cambios o incidencias del cliente y demás, ¿no? Pero este modelo es el mismo que, ya digo, hemos hecho en otras ocasiones y el que utilizamos para cursos, utilizamos para presentaciones, porque va incluyendo toda la información, ahora lo seguiremos viendo. Pero nos ha permitido levantar desde cero el modelo. Dejadme que os enseñe aquí los planos. Por supuesto, también están disponibles los autotextos, es decir, la información del modelo se recogerá, la información de la escala, la información del nombre, del número, todo incluso, fijaros, si este que está ahí lo arrastro y lo traigo aquí, lo he puesto del cuarto, creo, pues lo suelto, perdón, hay que no lo he soltado, lo suelto ahí, ¿de acuerdo? Y ahora ya es el 3, no es el 1, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta información es importante que nosotros podamos modificarla cuando queramos y no tengamos que estar realineando o contando los planos. Esto lo hace la Star Edition de igual manera. El traer los planos es exactamente igual. Es decir, si tengo este plano que estaba vacío y yo tenía contemplado aquí traer un listado, y los listados también están disponibles, por supuesto. Si me voy a un listado de superficies útiles pues por plantas y traigo superficies útiles por plantas y me lo trae, pues esto es lo que me está trayendo. Me trae la información del listado que puedo incorporar a planos, voy a decirle que entre en definición y no quiero que aparezca el título, así que le quito el título y sin título. Los títulos también están disponibles en la Star Edition, con lo cual podré conformar los planos exactamente igual que los compongo en la versión full, arrastrando los elementos, y allí aparecerá la planta primera y la planta, y la vista del esquema, que ha generado una vista para nosotros. Cambiaré también los máster, tendré disponibilidad de hacer que tenga máster con distintos formatos. Esto es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Podré conformar planos a una escala u otra, con una visualización u otra. Tendría acotación automática. Ahora sí me da tiempo. De hecho, haré una acotación automática muy rápida que nos da en un minuto la posibilidad de ver cómo acotamos de forma automática. Incluso si se modificasen los listados, también se modificarían las cotas. Vemos unas plantas de cotas normales y corrientes. Alzados exactamente igual. Estas serían las plantas a otra escala, con otra información diferente, son las mismas aquí con la información que hemos puesto del perfil que hemos colocado. Si llamamos a los alzados, pues lo mismo, alzados con sombras, con opciones de visualización de visualización parcial de la estructura y de área distante. Dejamos que se actualice. Ahí está. Insisto, con sombras, con toda la información absolutamente vectorial, con calidad suficiente de nuestro modelo. No trabaja en segundo plano. Por eso cuando yo hago esto y me muevo y hago zoom con la rueda de ratón, los tiempos, por estas sombras que aquí tenemos, son mayores que con la versión profesional. Estos alzados, la actualización de estos alzados sería sería más rápida porque utilizarían los núcleos y el proceso en segundo plano. Esto ya lo conocéis, debe ver presentaciones de la versión profesional. Lo mismo le ocurre a las secciones, se actualizan de forma automática. Este es el tiempo que toma actualizarse la Star Edition, estas dos secciones de nuestro modelo. Y ya para acabar, llamamos a esta vista donde se están actualizando también efectivamente las vistas que yo había mostrado, donde aquí aparecen efectivamente las etiquetas, y esto es lo que os decía, donde vemos un montaje de vistas, en este caso cónica, podría ser axonométrica. La axonométrica sería verdadera magnitud, no estaría tan deformada, por eso se va inclinando hacia la derecha, pero creo que es mucho más agradable la visualización de una cónica, porque no deforma tanto la vista. Aunque sea en verdadera magnitud, se puede medir, no deforma la vista. ¿Vale? Muy bien, pues estos planos que son muy elementales, vamos a acabar uno de ellos
actualizando, o mejor dicho, acotando la planta sótano, es decir, aquí nos vamos a ir a este plano, donde tardamos muy poquito, no tiene cotas, la planta baja sí tiene cotas, la planta primera sí tiene cotas, a escala 1,50, pero la planta sótano no. Esto ya solo quiero que se vea que exactamente igual que tenemos en la versión profesional, tenemos la posibilidad de hacerlo en versión Star Edition. Es decir, solo tendríamos que irnos a, por ejemplo, para seleccionar todos los muros exteriores, buscar y seleccionar también está disponible, por supuesto. Le decimos que seleccione todos los muros de 39, ya los ha seleccionado, y desde el menú documento nos vamos a anotación y en anotación, acotación automática, acotación exterior. Con esa acotación exterior le decimos que no nos acote esa segunda línea o tercera línea, mejor dicho, le decimos que en los 4 lados, ok, y con esto ya habremos colocado nuestras cotas generales. Desde estas cotas generales, que están asociadas, por supuesto, ante cualquier cambio, podríamos ya traer una acotación interior, así, por ahí, por aquí, y ahora acabamos ya con esta, diciéndole que nos traiga una cota más, aquí, fijaros que aunque me mueva en no ortogonal, me las está colocando donde yo quiero, estas que son totales, incluso esta me sobra, la podemos, desde aquí mismo podríamos acotar, tan sencillo como seleccionar los elementos y decirle que haga control clic contra los elementos que corta del muro, y de esta forma tendremos en 30 segundos o en un minuto acotado perfectamente nuestra planta. Acabamos de hacerlo las dos verticales y seleccionamos, perdón, cortamos de esta forma y cortamos de esta forma. Y ya para terminar sería esta, incluso esta. Si nos sobrase o faltase alguna, podríamos quitarla tranquilamente diciéndole que seleccione este elemento y que no queremos acotar tanta información y podríamos colocar estrictamente las que nosotros queramos. Esto que acabo de hacer, si me voy al plano, es exactamente igual que la versión profesional. Es decir, si llamo al plano de cotas, ahora se actualizará el plano de cotas de forma automática. Quería hacer esto para que se viese que efectivamente en el guardado que vamos a hacer ahora estará disponible. Es decir, archivo, publicar hipermodelo Binex. Aquí lo tenemos. Para que me coja la vista que yo quiero decir que yo tengo una vista total, esta es la que yo quiero ahora, bueno, incluso, a ver, mejor modelo físico. Esta me resulta más agradable. Le vamos a decir que publicar. Cuando le decimos publicar, nos da dos opciones. Que podemos darle un nombre, evidentemente, vamos a decirle que se llame, en este caso, vivienda unifamiliar STE 2021. Voy a hacerla desde cero. Ya tengo hecha una, pero vamos a perder el tiempo de hacerlo, a ver qué tiempo toma en hacerlo. Dice que como en la ventana 3D y veis todo el libro de planos. La diferencia con una publicación de la versión profesional es que si yo llamo, bueno, en este caso al modelo físico, exactamente igual, y le digo que publicar, lo podemos hacer desde el navegador, perdón, desde el organizador o desde aquí, publicar hipermodelo Binex, es que podremos hacer lo mismo, ¿veis? Podremos guardar o no, pero me permitirá darle información de los elementos en los listados. Es decir, si ya hay información en los listados que hemos generado, podemos coger esa información y que estén dentro de nuestro modelo. ¿Vale? Esto es importante, que no lo tenemos en la Star Edition. Es decir, la información de los objetos o de los elementos en el Binex no está disponible. Vamos a decirle aquí que no, he subido una, ahora lo veréis, este está subida ya, y ahora lo vamos a guardar en nuestro disco duro. De esta forma también vamos a decirle que lo guarde aquí en Star Edition del escritorio, le decimos aceptar y le decimos que inicie el Binex. No, vamos a ver que se inicie, lo publicamos. Vemos cómo guarda el modelo, la información del modelo, la de 3 dimensiones, y mientras hace esto, no quiero dejar de irme al que he hecho a las 12 del día de hoy, 12:06, donde efectivamente es esa visualización, donde podemos, ya lo conocéis, pero lo ha hecho la Star Edition, es decir, nuestra Star Edition nos permite visualizar el modelo en 3 dimensiones, desde el Android, el iOS o el navegador web, como estamos viendo ahora, y a partir de aquí, en la misma situación, es decir, bueno, nos podemos mover para verlo, nos podemos ir a la izquierda, a la derecha, podemos seleccionar las marcas que allí haya, si hay alguna marca, podría hacer un clic en la marca y decirle, pues muéstrame esta vista. O puedo moverme y decir, a ver, esta es la que yo ver. Pues me lleva a ella, me lo muestra y ahí lo tenemos. De igual manera, puedo seguir con mi documentación, que la tengo aquí, mis planos, los planos que sean. Puedo irme a donde yo necesite. Pues quiero irme a la planta esta. Pues en esta planta, cerramos aquí, bueno, esta vamos a cerrar aquí y me acerco, puedo, esto no se pixelará, lo veré, veremos cómo actualizan la información, esto está a través de la página web, con lo cual el tiempo de demora de la actualización, por eso he generado el modelo para verlo en el visualizador de escritorio, ¿vale? Bueno, podríamos esperar a que se actualizase, pero vamos a decirle que queremos en el 3 dimensiones. Me lleva el 3 dimensiones y igualmente.
Me separo, me ha llevado a esa vista de planta donde la estoy viendo, donde, como sabéis, podemos mover tanto el plano de corte como el plano que allí está, ¿de acuerdo? Este plano podré moverlo, incluso el plano de corte también decir que lo corte más arriba o más abajo para verlo en otro lugar del que tenía estipulado. Y de igual forma podré irme a recortar el modelo o no, recortar el modelo, lo veré o no lo veré. Esto generado con la Star Edition. Sí, ya estoy aquí, no ha tardado mucho, mientras la estábamos viendo le decimos cerrar y nos vamos ahora al explorador de archivos de Windows, donde acaba de crearse este, que le vamos a hacer que se abra. Le damos doble clic y se abre con el, es verdad que espero que se visualice bien, es un consumidor importante de recursos, pero veis, ahora ya no tiene el entorno que tenía antes, es verdad que hubo que esperar porque hubo una actualización y luego un downgrade, pero ya lo tenemos disponible, es decir, el visualizador del Binex de escritorio lo tenemos disponible y de igual forma trabaja, es decir, le decimos que queremos verlo y lo tenemos aquí disponible. Esto es justamente lo que hemos visto. Me voy a ir a las vistas que he nombrado, es decir, he ido a las plantas y dentro de las plantas a la sótano cotas. Quiero irme a la planta sótano cotas, le hago un doble clic y allí veremos efectivamente las cotas que yo acabo de insertar en mi modelo, que cuando le diga que lo quiero ver, pues me llevará al plano de sótano y ahí veré mi sótano, que también pues, modificaré y podré visualizar. Que generé una vista de vistas en 3 dimensiones a cónica, pues ahí vemos el plano de cónica y me lo muestra exactamente igual. Que veo las etiquetas, que veo la vectorial, no se pixela, ¿vale? Está perfecto, tiene la información correcta y Star Edition nos permite generar toda esta información sin publicar, solamente guardando como los planos, guardando como PDF, guardando como DWG, guardando como, porque toda esta información está también disponible en la Star Edition. Si vuelvo a Archicad, solo me quedaría hacer mención, bueno, muchas cosas más, por supuesto, a las preguntas que tengáis, pero como vemos, tenemos hojas de trabajo, las cuales también pueden contener DWG. Esto es un DWG que ha sido arrastrado de la planta baja, que puede ser utilizado como trazar y referenciar. No olvidemos nunca que trazar y referenciar también está disponible. Es decir, si ahora le digo que se muestre en la planta baja la hoja de trabajo como referencia, vemos cómo se visualiza porque está disponible trazar y referenciar en nuestra Star Edition de igual manera, que podemos verlo con más o menos intensidad, que podemos ver los elementos con unos colores u otros para poder apoyarnos en los bajantes, en los perfiles, en lo que necesitemos. Bueno, pues como vemos, no hay una diferencia a no ser que trabajamos con TeamWork, a no ser que necesitemos un render específico, a no ser que necesitemos hacer un análisis analítico de nuestra estructura, a no ser que necesitemos, toda esta información está disponible para trabajar con la Star Edition con plena, absolutamente fluidez y sin ningún tipo de problema. Solo me faltaba no dejar de decir que Archicad guardar como, perdón, archivo guardar como, si guardamos un IFC, también tenemos opciones de guardado de nuestros traductores, es decir, podemos utilizar los traductores que nosotros necesitemos, traductores que podemos importar, exportar, yo he ido exportando y traduciendo, importando y exportando y he elegido uno que me lleve todos los datos Bing con la información IFC 2x3 o IFC, 2, o IFC 4 de los elementos con BREP o no, y lo que he hecho ha sido acabar de guardar un modelo que no voy a guardar ahora de nuevo, sino que ya lo tenía guardado, que se ha guardado el IFC a las 2:19, como estáis viendo, y si lo abro con Solibri, en este caso, veremos cómo no solamente lleva la información clasificada, toda la información clasificada, sino que es fidedigno y los elementos están clasificados perfectamente. Vamos a ver esto que estoy diciendo y ahora pasamos a las preguntas que tengáis. Ya estamos justamente en tiempos. No quería extenderme más de una hora. Bueno, pues dejamos que se abra. Aquí, muy importante. Bueno, reconocéis el modelo. Los elementos están, por supuesto, se ha entendido perfectamente los pisos, pero no solamente ha entendido los pisos, pilares y cimentaciones. Si le digo que solo se vea la cimentación, pues me llevará y solo me llevará a ver la cimentación, ¿de acuerdo? Si le digo que me dé todo el piso de cimentación, pues me llevará a ver todo el piso de cimentación. Perdón, aquí le decía, bueno, sí, efectivamente era solo la zapata, que no la he nombrado, ¿vale? Pero si continúo, añadir, pues continuará con el for, pero es que cuando seleccione un muro, este muro, vemos toda la información que nos está dando, porque se ha dicho que nos guarde todos los datos Bing de Archicad, con lo cual nos va a dar clasificaciones, todas las clasificaciones, que en la versión Archicad Classification
22 es wall, porque es parte del inglés, que todas estas clasificaciones las hemos hecho nosotros y cada una de ellas ha provocado que tenga unas descripciones o unas información que queremos que tenga como consecuencia de esa clasificación, para con todos los elementos. Yo dije que el muro cortina, pues si nos vamos aquí a que nos enseñe, fijaros aquí, nos habla por capas o nos habla por herramientas. Si me voy a curtain wall, que debería estar por aquí, y le digo que solo se vea el curtain wall, pues serán bueno, aquí mirad, aquí he tenido un error, este elemento se ha escapado y estaba nombrado como curtain wall. Esto es un error mío que conforme iba seleccionando no me da cuenta y lo he gestionado. O sea, que tener en cuenta esto es importante. Esto no lo hace, esto sería un listado para poder gestionarlo seguramente, o para poder que nos cantase en un gestor de incidencias, ¿de acuerdo? Pero lo que iba a decir, selecciono elemento, esto es un muro cortina que se generó como elemento, es el muro cortina 121, ¿vale? Que se generó como elemento este objeto, pero no deja de ser un muro cortina, y la información de acristalados y eso, ¿no? De qué tiene, qué información tiene cada uno de estos elementos diferente unos de otros. Pues creo que tenemos un poco de tiempo en cuanto a preguntas que tengáis. Espero que, aunque ha sido muy comprimido, haya sido interesante. No veo en el chat ninguna pregunta, pero supongo que aquí preguntas. Bueno, todas las preguntas que tengáis las podéis realizar a través de este chat o incluso del correo electrónico en el cual os habéis registrado, porque está disponible para que nos lleguen las preguntas que tengáis, ¿de acuerdo?